El título, como ustedes ven en la pantalla, es Más allá de las emociones. Más allá de las emociones. Los seres humanos somos seres emocionales. Sin embargo, las emociones pueden en algún momento o durante la vida hacernos malas jugadas. Y preparé este tema, me apoyé lógicamente en la Biblia, en este libro llamado Mente, Carácter y Personalidad, y lógicamente en lo que la ciencia dice acerca también de las emociones. Antes del desarrollo del tema, decirles que el libro de Daniel, el capítulo 12, menciona que en el tiempo del fin habrá un tiempo de angustia, cual nunca lo hubo desde que existen los hombres sobre la tierra, lo cual indica que en el tiempo del fin las emociones juegan un papel importante, porque aquí se menciona una de manera específica, y es la emoción que lógicamente genera la angustia, la preocupación, todas las emociones, la angustia misma como tal y las asociadas a la misma. Tiempo de angustia. Será un asunto que tiene que ver con la mente, hermanos, por causa de la persecución, por causa de la enfermedad, por causa del abandono por parte del gobierno, por causa del abandono por parte de algunos hermanos y de la familia, etcétera, etcétera. Esto producirá una angustia, lógicamente mental, que afectará a millones de personas, entre ellos al pueblo de Dios. Jesús dijo, y es bueno que lo tengamos en cuenta como preámbulo, en el mundo tendréis aflicción. En este mundo, hermanos, vivimos en medio de aflicciones. Si no es por la enfermedad, es por la carencia de dinero, y si no es por esto, es por problemas de familia, y si no es por problemas de familia, es por problemas con los vecinos, y si no es por problemas de vecinos, tiene que ver con asuntos que competen a la vida humana, fracasos de una naturaleza y otra. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bien, hermanos, el tema, como ustedes tal vez pueden ver en la parte pequeña del título del sermón, dice matrimonio de David y Mical. Matrimonio de David y Mical. Primero que todo, hermanos, decirles que David fue hijo de un hombre llamado Isaí, el cual a la vez tuvo varios hijos. Eso lo encontramos en el primer libro de Samuel, el capítulo 16. En el primer libro de Samuel, el capítulo 16, vamos a encontrar lo que acabo de mencionarles. De paso les menciono que ustedes van a tener, cierto, allí las citas para que quienes las deseen apuntar, las apunten, o quienes deseen volver a ver el sermón lo hagan y vayan escudriñando en las escrituras esta historia apasionante, emocionante entre David y Mical. Mical era hija de Saúl, quien fue el primer rey de Israel. Esto lo encontramos en 1 de Samuel. David era un joven pastor de ovejas, el cual era intrépido, un hombre valeroso, un hombre lleno de fe, un hombre sin miedos, pero muy destacado como joven para lidiar incluso con leones y con osos, un hombre valiente. Mical, entre tanto, era una joven de palacio, hija de rey. Seguramente esta chica tenía problemas de autoestima
como su padre los tenía. El padre, es decir, el rey Saúl, tenía problemas de autoestima y seguramente su hija Mical y sus demás hijos también los tenían. Mical no sabía de guerra o sabía poco de guerra, excepto tal vez lo que contaba su padre. La historia menciona en 1 de Samuel capítulo 18 versículos 6 y 7 que David se volvió famoso siendo él joven, tanto que las mujeres lo aclamaban cuando volvía de las batallas y decían: ahí viene Saúl con miles y David con 10,000. Qué interesante, amigos y hermanos. Y esto empezó a despertar celos, envidia, preocupación, algunas emociones llamadas negativas en la vida del rey Saúl, pero también preocupación, lógicamente, en la vida de David. Las muchachas salían y seguramente entre ellas Mical, quien era una de sus seguidoras, y gritaba con vehemencia: ahí viene David, el que trae 10,000. David había sido engañado por el rey Saúl, quien había ofrecido a su hija Merab como esposa a quien derrotara al gigante Goliat. Si ustedes leen en 1 de Samuel capítulo 17 versículos 24 al 27 y luego en el capítulo 18 los versículos 17 y 19 encontrarán que David fue engañado por el rey, porque voy a leer textualmente de 1 de Samuel el capítulo 18, 1 de Samuel el capítulo 18 y el versículo 19. Dice la palabra de la siguiente manera: cuando llegó el tiempo en que Merab, hija de Saúl, debía ser entregada a David como esposa, fue dada por mujer a Adriel, el meoalatita. Qué interesante cómo esta historia se va desarrollando y las emociones que produce. Ya apareció la frustración, la desesperación, en cierta forma en la vida de David, quien ahora frustrado se daba cuenta que la hija del rey ya no iba a ser su esposa conforme a la promesa, sino que iba a ser entregada, y efectivamente lo fue, a Adriel, el meoalatita. Sin embargo, una de las hijas u otra de las hijas de Saúl tenía una admiración especial y un sentimiento especial por David. Lo encontramos en 1 de Samuel 18:20, dice: pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y ella lo amaba en secreto. Ella estaba con las demás mujeres gritando: ¡viva David! Pero no se atrevía, lógicamente, a dejar ver esto ante David como tal. Pero llegó el momento cuando su familia empezó a enterarse de tal situación, porque seguramente habló con Merab o seguramente habló con alguna otra persona, tanto que el rey Saúl supo de tal asunto. Y dice el versículo 20: le fue dicho esto a Saúl, y a este le pareció bien, porque pensó: se la daré, pero será para él un lazo que le hará caer en manos de los filisteos. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Había envidia, había celos, y David, quien era un hombre valiente y esforzado, estaba en manos de un rey temeroso, de un rey sin escrúpulos, que decía una cosa hoy y mañana otra, que prometía una cosa hoy y mañana no la cumplía, y que pensaba en el fracaso de David, uno de los guerreros valientes que tenía. Pensaba en la muerte de David. Pero más todavía, hermanos, dice que Saúl le prometió a David su hija Mical en 1 de Samuel 18:25, si David eliminaba a un grupo de filisteos. Dice David, Saúl le dijo:
Saúl dijo: decid esto a David, el rey no desea la dote, sino que desea 100 prepucios de filisteos para vengarse de los enemigos del rey. Noten lo que estaba haciendo el rey, haciendo todo para que David muriera, enfrentarse a 100 hombres, 1 contra 100, una batalla muy desigual, una batalla prácticamente que llevaba o llevaría a la muerte a quien hiciera tal cosa, a quien entrara en tal empresa. Sin embargo, dice la Biblia que David no solamente fue y eliminó a 100, sino a 200 filisteos. Pero Saúl, dice, pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Y cuando sus siervos comunicaron a David estas palabras, pareció bien a los ojos de David la cosa de ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliera, se levantó David, se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos. Qué tremendo, alguien diría, lo que hizo David. Ante esto, dice el versículo 27, se levantó David y fue con su gente. Bueno, ya lo leímos, mató a 200. Entonces dice la última parte del versículo 27, Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Al ver esto, Saúl comprendió que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba. Hay 2 cosas importantes aquí, querida iglesia. Saúl, como dije, un hombre temeroso, un hombre con miedos, un hombre con autoestima baja, un hombre con preocupaciones, un hombre con celos, quería la muerte de uno de sus soldados más valientes. Pero cuando David hace la hazaña de traer 200 prepucios, es decir, el doble de lo que el rey había pedido, ahora Saúl entiende que David estaba en las manos de Dios. Saúl entiende que Dios acompañaba a David donde quiera que fuera, fuese grande la misión o fuese pequeño. Pero aparte de esto, Saúl se dio cuenta que su hija amaba de corazón a David. Saúl no soportaba que alguien fuera superior a él. Y saben, esta es una problemática humana. A lo largo de los años y de los siglos se ha evidenciado a través de los escritos y de los registros históricos que muchos líderes se llenan de temor cuando ven que una persona tiene las mismas capacidades o mayores capacidades para el liderazgo. Esto se ha visto entre los grandes líderes del mundo, hombres de guerra, hombres de ciencia, hombres de política. Pero siguiendo la historia, llegó el momento para la boda. Y cada boda es un momento especial. Seguramente esta boda fue conforme a las costumbres de los reyes. Una boda pomposa, una boda proclamada, anunciada, según la costumbre real, una demostración de poder, una boda de alegría. Pero después de la boda, cierto, Saúl una vez más procuró la muerte de su yerno. La boda terminó, David y Mical se establecieron en su nuevo hogar, pero los conflictos en esta pareja empezaron ahí, en ese momento, justo después de la boda. Primero de Samuel 19:12 hasta los versículos 16 dice de la siguiente manera: descolgó Mical a David por una ventana. ¿Qué ocurrió? ¿Qué dicen los versículos previos? Los versículos previos dicen que apenas como David se casó con Mical, el rey Saúl buscó
a través de algunos otros siervos, a David para matarlo. Y cuando su hija Mical se entera de tal asunto, hermanos y amigos, cuando se entera de tal asunto, Mical finge una enfermedad de su esposo y aprovecha tal asunto para ayudar a descolgar a su esposo a través de una ventana a fin de que escapara. Dice la Biblia: tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Cuando Saúl envió mensajeros para capturar a David, ella dijo: está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros en busca de David y les dijo: traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros encontraron la estatua en la cama y una almohada de pelo de cabra en su cabecera. Y ya saben ustedes la problemática que pudo ahora iniciar entre padre e hija, entre rey e hija, por esta situación. David escapó, pero dejó una esposa pensativa, dejó una esposa sola, dejó una esposa diciendo: ¿qué va a pasar ahora conmigo? Diciendo: ¿qué va a pasar ahora con mi esposo? Una situación adversa. Y ante la huida de David para salvar su vida, y ante seguramente la discusión que hubo entre padre e hija por lo que ésta hizo para salvar la vida de su esposo, el rey Saúl, un hombre que no sabía manejar sus emociones, decidió de manera precipitada entregar a su hija Mical como esposa de un hombre llamado Palti o Paltiel, hijo de Laís, de la ciudad de Galín. Qué triste, hermanos, que las emociones estaban haciendo que las cosas fluyeran de manera negativa en la vida de varias personas. Las emociones negativas manejadas de manera inadecuada estaban produciendo no solamente un problema de pareja, sino un problema entre rey e hija, un problema de un país. Mical fue entregada a otro hombre. Apenas salía de la luna de miel que no había terminado y ahora ya estaba en manos de otro hombre por voluntad de su padre, el rey. Y todo esto, hermanos, produjo en ella, en esta muchacha, unas reacciones emocionales terribles. Nosotros no sabemos si de manera temprana o lejana David se enteró de lo ocurrido con su esposa, pero lo que sí sabemos, lo que sí sabemos es que David vivió una vida lejana a la vida de su esposa. Lo que sí sabemos es que Mical estaba ahora con otro hombre, como esposa de otro hombre. Y entonces, ante esto, después de algunos pocos años, dice la Biblia, David decidió tomar como esposa a una viuda. Esto lo encontramos en 1 Samuel, capítulo 25, los versículos 39 al 43. La esposa, la viuda de Nabal. Ahora David la tomó como esposa y decidió entonces olvidarse un poco de su joven esposa llamada Mical. Después de varios años, hermanos, de pasar por esas pruebas terribles, de pensar en aquel momento terrible de separación, de pasar por guerras, por amenazas, David siendo perseguido, fugitivo, caminaba con algunos hombres que le acompañaban. Después de un tiempo murió el rey Saúl, y en una pequeña tribu de aquella nación fue proclamado rey de Israel el joven David. Vayamos al libro 2 de Samuel,
el capítulo 2, segundo libro de Samuel, capítulo 2. Y leamos los versículos 1 al 6. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Jehová le respondió: sube. David volvió a preguntar: ¿a dónde subiré? A Hebrón, le respondió Dios. David subió allá con sus dos mujeres, ya tenía dos mujeres, Ahinoam la jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. También llevó David consigo a los hombres que le acompañaban, cada uno con su familia, los cuales habitaron en la ciudad de Hebrón. Luego vinieron los hombres de Judá y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá. Y saben, amigos, hubo una guerra en ese periodo, dice la Biblia, entre la casa de Saúl, es decir, los fieles seguidores de Saúl, y los que seguían a David. Eso lo encontramos en el libro de Segundo de Samuel, capítulo 3. Si ustedes leen el versículo 1, dice, Segundo de Samuel 3, versículo 1, hubo una guerra, dice acá, una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo, mientras que la casa de Saúl se iba debilitando. Y en ese trasegar de esa guerra, un hombre destacado entre los soldados de Saúl, llamado Abner, un general, quiso unificar el reino y buscó un pacto de paz y de unidad entre David y la casa de Saúl. Segundo de Samuel capítulo 3, versículo 12. Entonces envió Abner mensajeros a David para que de su parte le dijeran: ¿de quién es la tierra? Y también: haz pacto conmigo, y mi mano estará contigo para que vuelva a ti todo Israel. David respondió: bien, haré pacto contigo, pero una cosa te pido. Abner era un general intrépido. El rey de Israel era un hijo de Saúl. Ese hombre se llamaba Isboset. Era un hombre que le faltaba coraje, que le faltaba fuerza, que le faltaba motivación. Era un hombre con miedos. Tanto que el versículo 11 del capítulo 3 del libro segundo de Samuel dice que Isboset no era capaz de responder una palabra a Abner, su general, porque le tenía miedo. Otras emociones allí ahora de parte de un rey hacia un general: miedo. Y ahora que el general Abner procuraba la unificación del reino, y después de mandar el mensaje a David para que hicieran el pacto de paz y de unidad, David le respondió. Miren lo que le respondió. Segundo de Samuel capítulo 3, versículo 13. Haré pacto contigo, pero una cosa te pido: no te presentes ante mí sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Habían pasado ya varios años. David tenía ya otras esposas, tenía hijos. Pero ahora, cuando recibe el mensaje de parte del general Abner para unificar el reino y para que David sea el rey de todo Israel, David le dice: sí, yo voy a iré, está bien, haré ese pacto, buscaré la paz, buscaré la unidad, pero una cosa te pido, una sola cosa, y es que antes que nos encontremos, me traigas a Mical, mi esposa. Era la esposa de su juventud. Seguramente la amaba. Le había sido quitada a las fuerzas prácticamente.
Y ante este pedido, Isboset, el rey débil de Israel, no tuvo más opción sino que envió a unas personas para que fueran hasta Laís, hasta la ciudad de Galín, a buscar a Paltiel, el hijo de Laís, dice segundo de Samuel 3:15, y se la quitaran, pobre mujer. Entonces Isboset mandó a quitársela a su marido Paltiel, hijo de Laís. Y dice el versículo 16, y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Baurín. Qué escena tan dramática. Esta mujer ahora iba una vez más a las manos de David. Esta mujer, como si fuera un objeto, pasaba a un hombre y luego al otro. Estaba seguramente viviendo bien con Paltiel, ya había hecho vida seguramente con él, pero ahora llegaron unos soldados diciendo: el rey Isboset, por petición de David, pide que vuelvas a él. Y su esposo, pongámonos en el papel del esposo ahora, va corriendo detrás de ella llorando. ¿Qué hombre quieren que le quiten, que le rapten, que le quiten a su esposa, a la que él amaba? Él iba detrás de ella llorando, seguramente pidiendo misericordia a los soldados, entre ellos al general Abner. Y dice el versículo 15, la última parte: pero Abner le dijo: anda, vuélvete. Y finalmente, ante estas palabras, Paltiel tuvo que volverse y perder a su esposa. Entre tanto, Mical iba pensando: ¿cómo será David ahora? ¿Con quién vivirá? Y después de unas pocas horas volvieron a encontrarse, reiniciaron su hogar. Ahora Mical tuvo que soportar a unas damas que ya eran las otras esposas de David. Poco tiempo después, dice la Biblia, en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, los versículos 1 al 5, que después de reinar durante 7 años en Hebrón, finalmente, después de esos 7 años y medio, David se constituyó rey en todo Israel. Dice el versículo 5, reinó en Hebrón sobre Judá. Reinó en Hebrón sobre Judá durante 7 años y 6 meses. Y reinó en Jerusalén durante 33 años sobre todo Israel y Judá. Ya en la condición de rey, fungiendo como rey de Israel, ustedes saben que David intentó llevar el arca de Jehová, que había sido secuestrada por mano de los filisteos, la cual había sido devuelta a territorio israelita y reposaba en la casa de Obed-Edom, el geteo. En el primer intento para llevar el arca, ustedes han leído la historia o lo han escuchado, que de hecho, si mal no recuerdo, una vez prediqué aquí en este mismo templo un tema titulado "Es como Dios dice", para referirme a ese momento cuando llevaron el arca, pero no la llevaron conforme Dios lo había especificado en las Escrituras, sino que llevaron el arca conforme los filisteos la habían devuelto a territorio israelita. Y por causa de ese accionar equivocado,
La Biblia nos dice que murió un hombre en el territorio, en la era, cuando el arca, cierto, casi se cae, porque iban pasando por unas eras y los bueyes que la tiraban trastabillaron, el arca casi se cae y un hombre llamado Usa extendió sus manos para detener el arca a fin de que no cayera, y eso fue motivo suficiente para que él muriera. Esto llenó de tristeza no solamente a David, sino a todo Israel. Y después de un tiempo, después de investigar las formas correctas para llevar el arca, David hizo el segundo intento, y esta vez no solamente lo intentó, sino que logró el objetivo. Llevó el arca de la casa, el arca de Dios, de la casa de Obed-Edom hasta Jerusalén. Esto involucró a multitudes de personas. Esto involucró a jóvenes, a niños, a adultos, a mujeres. Esto generó alegría colectiva. Pero fue en medio de esa alegría colectiva en que se generó un conflicto de tan grande magnitud que esta pareja de esposos no supo afrontar de manera inteligente. Y ahora, hermanos, quiero ir llegando al clímax del tema de esta mañana. Todo comenzó cuando, al ingresar el arca a la ciudad, dice el segundo libro de Samuel 6:16, abran sus Biblias, segundo libro de Samuel 6:16, cuando el arca de Jehová llegaba a la ciudad de David, aconteció que Mical, la hija de Saúl, miró desde una ventana, y al ver al rey David que saltaba y que danzaba delante de Jehová, lo despreció en su corazón. Saben, amigos y hermanos, había una alegría colectiva, había alegría masiva, había gozo. La gente lo demostraba a través de la danza, a través del levantamiento de las manos, de batir las manos, las palmas. El gozo era extremadamente cierto en la vida de estas personas, incluyendo el rey. Había gozo porque el arca de Jehová volvía a la ciudad de David. Pero Mical, quien no estaba entre las mujeres que cantaban y danzaban, sino que estaba dentro de la casa, al ver a su esposo desde la ventana que saltaba y danzaba delante de Jehová con tan gran alegría, dejó manifestar una de las emociones que, si no se saben demostrar, producen efectos negativos. Me refiero a la emoción del desprecio. Dice la Biblia que lo miró, se quedó mirándolo, ¿cierto? No sintió alegría, sino que dejó salir de su corazón la emoción del desprecio, aborreciéndolo, llenándose de ira contra él, pensando en cosas negativas, al ver a su esposo que se había salido un día del molde. Porque sabe una cosa, amigos y hermanos, nosotros nos hemos acostumbrado a moldes, a unos moldes, y hay de aquel que se salga del molde. Ese día puede ser apedreado. Por eso a veces tenemos algunas dificultades, porque algunos hermanos dicen que no está bien que el culto se haga, la predicación a las 9 de la mañana y el repaso de la lección a las 11, porque se salen del molde. Se salen del molde.
etcétera, etcétera. David se salió del molde ese día. Todos los seres humanos tenemos la emoción de la alegría y del gozo. Pero ese día estaba desbordado el pueblo de Israel, estaba desbordado el rey. Razón suficiente tenían para estar así. Tanto que saltaban, danzaban. Saben, amigos, nadie está exento de sentir, de pensar, de expresar emociones. Sin embargo, hago una pregunta reflexiva: ¿qué pudo haber llevado a Mical a tener este sentimiento de desprecio por su esposo? ¿Acaso ella no era consciente de la trascendencia del evento y del significado del arca? ¿Por qué no supo interpretar y tolerar la alegría y la manifestación de gozo rebosante en su esposo? Estas preguntas y otras aparecen como asuntos reflexivos, lo cual nos indica María José que Mical tenía unas heridas profundas que no habían sido sanadas. Y eso, querida iglesia, ocurre en nosotros, en ustedes y en mí. Llevamos heridas, cargamos con heridas producidas en la niñez, en la infancia, en la adolescencia. Y esas heridas las traemos hasta el día de hoy, las llevamos. Algunas de ellas ya están sanas, las miramos internamente y ya están sanas, pero algunas de esas otras heridas todavía están vivas, todavía están allí produciéndonos dolor. Por eso es que cuando vemos alguna amenaza, reaccionamos como reaccionamos, hablamos como hablamos, expresamos palabras como las expresamos. Por eso es que algunas personas, cierto, se vuelven agresivas en momentos inesperados. Por eso es que algunas personas reaccionan como reaccionan ante situaciones inesperadas, por las heridas no sanadas que la gente lleva en su vida. Estas heridas de Mical habían sido producidas en su casa. En su casa, experiencias adversas la acompañaron a ella. Entre ellas, la de perder 2 veces de manera abrupta a su esposo, a 2 esposos. El primero lo perdió, que era David, de manera abrupta. Y el segundo, cuando a pesar de que su esposo lloraba, la orden era apremiante y los soldados la llevaban tal vez en contra de su voluntad. Adicional a esto, esta muchacha no aprendió a tolerar, no aprendió a manejar las diferencias, porque ella, como ustedes saben, era hija de rey. Seguramente tenía algunas costumbres reales, por eso sentía desdén por las costumbres y prácticas del pueblo. Sí, hermanos, hay algunos que nacen en tazas de plata y tazas de oro, y entre tanto otros, como Jesús, nacen en pesebres de barro. Y a veces el no entender esas diferencias, el no entender esas formas de crianza, hace que se produzcan choques, no solamente de pareja, sino choques entre los hermanos, choques entre las sociedades, porque no aprendemos a tolerar las diferencias, las formas, las maneras como fuimos educados y criados. Entre tanto que Mical se retorcía entre la amargura y el veneno del desprecio,
Ella solita, seguramente algunas muchachas que cuidaban de ella, la acompañaban, estaban allí, pero ella se retorcía entre la amargura y el desprecio. Entre tanto que eso ocurría, David seguía saltando, David seguía danzando, David seguía cantando, y el pueblo también hacía cosa semejante. Y finalmente llevaron el arca hasta el lugar que David había preparado y la pusieron allí. Todo era un momento de alegría. Pusieron el arca en el lugar destinado. Si leemos la Biblia en 2 de Samuel 6, 17 al 19 dice: David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia del Señor. Y miren, hermanos, y después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso, y a cada uno de los israelitas que estaban allí congregados, que eran toda una multitud de hombres y de mujeres, le repartió pan, una torta de dátiles y una torta de uvas pasas. Y después de eso, todos regresaron a sus casas. ¿Cómo le parece esto, hermanos? El arca fue puesta en el lugar designado. Ahora habían dejado de danzar, ahora habían dejado de cantar, ahora habían dejado de saltar, ahora habían dejado de emitir los sonidos propios de las flautas y de otros instrumentos musicales. Y ahora David ofreció los holocaustos, los sacrificios en presencia de Dios. Y después de hacerlo, David procedió a bendecir al pueblo en el nombre de Dios, a los hombres y a las mujeres. Y luego él había preparado, todo lo había planificado para este momento especial. Pidió a sus ayudantes, pidió a sus siervos que trajeran el pan, que trajeran la torta de dátiles, que trajeran las tortas de uvas pasas. Y eso me hace recordar al hermano Santander, quien aquí frecuentemente detrás de este púlpito y en esta plataforma, todos los sábados, en la anterior, llamémosle era, antes de entrar la pandemia, el hermano repartía las tortas a algunos amigos, a algunos hermanos. David tenía las tortas por allí, las de uvas, las de dátiles, unas tortas debidamente preparadas para ese momento. Había acabado de bendecir al pueblo, los bendijo en el nombre de Dios, y luego entonces procedió a entregarle a cada persona, a cada familia, 2 tortas, una de dátiles y la otra torta de uvas pasas. Y después cada uno se fue a su casa. Pero le faltaba algo a David, le faltaba algo por hacer. Después de bendecir al pueblo y después de enviarlos a sus casas, le faltaba ir a su propia casa, hermanos. Y había una costumbre, una bonita costumbre que nosotros deberíamos tener en nuestras casas. Hermano Elmer, de llegar a la casa y bendecir a la familia. Era una bonita costumbre que había. Llegar a su casa y bendecir a su familia. Eso le faltaba a David. Así que la gente se fue yendo cada uno para sus casas. La ciudad empezó a quedar sola. Y entre tanto la gente se despedía, la gente se iba. David seguramente estuvo por allí un tiempo saludando a uno que otro, porque siempre hay hermanos, cierto, que vienen a preguntarle, bueno, ¿y cómo se ha sentido? ¿Cómo ha estado? Tengo esta necesidad. Y después de un tiempo David empezó a caminar rumbo a su casa.
la cual estaba cerca de ese lugar. Segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 20. Volvió luego David para bendecir a su casa. Qué lindo. Volvió luego David para bendecir a su casa. Y salió a recibirlo Mical, su esposa, y le dijo: cuán honrado ha quedado el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas y de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Mical estaba amargada, atribulada, sintiendo desprecio en su corazón por su esposo. No esperó que su esposo entrara a su casa, sino que le salió al encuentro. Y apenas como lo vio, le soltó unas frases mordaces. Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas y de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. ¿Saben una cosa, amigos y hermanos? Ante ese ataque de hostilidad y esa manifestación de celos y esa manifestación de intolerancia y de impiedad, las cuales había aprendido ella en la casa de su padre. Escuchen bien, hermanos, ella lo aprendió en la casa de su padre, a atacar a la gente así, a despreciar a la gente así, porque así lo hizo Saúl con David. David, ante el ataque, ante el mensaje cargado de hostilidad, este hombre, quien minutos anteriores había estado saltando, gritando, cantando, bendiciendo, orando y dando, estas cosas no le sirvieron para callarse, sino que contraatacó de una manera feroz y se igualó al mismo espíritu de crítica de su esposa y dejó salir de su corazón un ataque mordaz que dice la Biblia así en los versículos 21 y 22 de segundo libro de Samuel. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová, y aquí está el ataque, quien me eligió en preferencia a tu padre. ¿Cómo le parece eso? Ahora David pone frente a Mical, a los oídos de Mical, a Saúl ya muerto. Y le dice David en otras palabras: fue Dios quien me escogió, quien me prefirió y quien despreció a tu padre. Y nadie quiere que se metan con sus padres. Nadie quiere que se metan con su mamá o con su papá. Y David lo hizo y dijo: Dios me eligió a mí en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme como príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, dice él de manera ahora sarcástica y en tono desafiante, dijo: danzaré delante de Jehová. Y luego añadió: y me humillaré aún más que esta vez,
me rebajaré a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y luego dice la Biblia, y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. Qué experiencia tan dramática de manifestación de emociones negativas. Y esto ocurrió, como dije, minutos después de todo un acto de adoración a Jehová. El problema no se desató porque David estuviese conquistando a una mujer y Mical lo hubiese visto. El problema se desató por un acto de adoración, lo cual, hermanos, quiero dejar claro en esta mañana que en los días finales de la historia de este mundo habrán de desatarse múltiples problemas, incluso entre las familias y entre las iglesias, entre ellas esta, por causa de la adoración a Jehová. Algunos se volverán más fanáticos y otros se volverán más liberales. Y esa intolerancia para aceptar al uno y al otro producirá un cisma que parecerá que la iglesia fracasa, que producirá un zarandeo terrible, tal como ocurrió entre la casa de David y la casa de Saúl, tal como ocurrió entre David y Mical. Y yo quiero hacer unas reflexiones finales. Era cierto lo que David decía, sí era cierto, pero no era el momento ni la forma como debió responder. ¿Están de acuerdo? No era el momento ni la forma como debió responder. Acuérdense, recién él había terminado de orar, recién él había terminado de bendecir al pueblo, recién había terminado de cantar, recién había terminado de danzar con una alegría única que había desbordado cualquier límite que había en él, como para completar el cuadro de la desgracia. David relegó a su esposa y, como hemos leído, ella murió sin tener hijos, cosa que no era bien vista por la sociedad de aquel entonces. ¿Cómo debieron resolver el conflicto? Es la pregunta. Los conflictos a veces tenemos que anticiparnos a ellos. Escuchen bien, hermanos. La gente quiere intervención en medio del conflicto y toca hacerlo porque el conflicto se desató. Pero lo más sabio es educarnos para prevenir el conflicto. Es decir, lo sabio es prevenir el conflicto. ¿Cómo lo pudieron prevenir? Por ejemplo, David debió haber invitado a su esposa Mical a la fiesta. Él debió haberla invitado. Número 2, David pudo haber estado acompañado de su esposa y Mical asistiéndolo y compartiendo su alegría. Número 3, vamos a suponer que ya Mical no había ido, que ella no fue como sucedió. Pero ahora Mical, en la realidad de la ventana, cuando Mical vio a su esposo desde la ventana, el cual allá afuera danzaba con fuerza, debió respirar profundamente. Número 4, Mical debió ubicarse en la importancia de la escena. El arca de Jehová, el arca de Jehová vuelve a la ciudad. El arca de Jehová vuelve a la ciudad. Número 5, Mical no debió sacar conclusiones ligeramente.
Número 6, Mical debió esperar que su esposo llegara para bendecir la casa y hogar como era la costumbre. Número 7, Mical pudo haberle dicho a David, si era que quería decirle algo: te vi muy alegre, pero me preocupa una cosa, que te expongas demasiado entre el pueblo. Eso pudo haber hecho Mical. ¿Cómo debió haber reaccionado y actuado David? Ante el ataque mordaz de su esposa, David debió haber esperado un momento para hablar, haber respirado profundamente. Número 2, David pudo haberle dicho a su esposa: amor, entremos a la casa y luego te hablo. Número 3, David pudo haberle dicho: ¿qué tal si me oyes, si yo te digo lo que yo estaba sintiendo allá? Número 4, David pudo haber dicho: amor, tú tienes toda la razón, fui muy efusivo, pero es que la situación lo ameritaba. Trataré de ser más sobrio en reuniones futuras. Y yo quiero terminar con esta pregunta. Querida iglesia, ¿cómo manejan sus emociones? ¿Cómo resuelven sus conflictos? ¿Nos estamos anticipando a los conflictos? Saben, hermanos, una manera para anticiparnos a la crisis final es teniendo claro lo que la Biblia enseña acerca del tiempo del fin. Si tenemos bien claras las cosas, no tenemos que angustiarnos más de lo normal. Hay hermanos que están muy asustados porque no conocen mucho de la Biblia o no han leído el espíritu de profecía. Hermanos, sí es cierto, vamos a pasar por un tiempo de angustia previo al sellamiento. Y ese tiempo de angustia será porque habrá cosas como esta, la pandemia, y cosas peores. Pues eso preocupa a la gente. Sin embargo, hermanos, después que ocurra el sellamiento, ni un cabello de su cabeza va a perecer. Algunos se preocupan por las 7 plagas finales. Hermanos, no se preocupen por las 7 plagas finales, preocúpense por recibir ahora el sello de Dios. Si reciben el sello de Dios ahora, no tienen por qué preocuparse de las 7 plagas finales. Algunos se preocupan, es que tengo que salir a un campo. No se preocupen por eso, hermanos. Dios va a darnos la protección. Dios nos va a proteger de las serpientes, de las arañas o de cualquier otro insecto que de pronto nos haga daño. No se preocupen por la comida. Dios nos va a dar la comida. Eso significa anticiparnos al conflicto. Pero entre esposos, entre familia, entre hermanos, ¿cómo resuelven sus problemas? ¿Al estilo de Mical? Queridas hermanas, ¿ustedes resuelven sus problemas al estilo de Mical? ¿Con desprecio? ¿Con críticas? ¿Con celos? ¿Con palabras mordaces? ¿Con impulsividad? ¿Con falta de control emocional? Etcétera, etcétera. O queridos hombres, estamos resolviendo los conflictos al estilo de David, contraatacando, recordando el pasado, con desprecio por la familia del cónyuge, con ego, con palabras desafiantes. ¿Qué dice la Biblia? Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. Es decir, la Biblia dice, podemos airarnos, pero hay que tener unos límites. ¿Hasta cuándo tenemos que manejar este asunto de la ira? Hasta cuando Cristo venga. Porque la ira es una emoción que nos va a acompañar hasta ese momento de la transformación. Airaos, pero no pequéis. Segundo, 1 de Pedro 3:10, que dice, guarda tu lengua del mal.
Proverbios 15:1, ¿qué dice? La blanda respuesta, ¿qué hace, hermanos? Quita la ira. Romanos 12:21, ¿qué dice? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Santiago 5:15 dice, la oración de fe salvará al enfermo. Hay que orar con fe, porque a veces hay personas enfermas emocionalmente. Lucas 23:34 dice, perdónalo, porque no sabe lo que hace. No es fácil, no es fácil. ¿Quién es capaz de soportar una crítica, una acusación, un golpe? ¿Estamos capacitados acaso para soportar el engaño, la traición? No es fácil, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, los tiempos finales están breves, están cortos. Vamos a recibir traición de parte de familiares, de parte de hermanos. Pero tenemos que anticiparnos a estas cosas, hermanos, para que vayamos preparados y sepamos manejar las emociones de manera efectiva. Y no nos pase algo semejante a esto que le pasó a David y a Mical. Que Dios nos ayude. Termino leyendo de este libro. Entre el tanto el piano suena. Del libro Mente, Carácter y Personalidad. Dice así, hermanos, se está apoderando del mundo un afán nunca visto. ¿Qué hay en el mundo, hermanos? Un afán nunca visto. En las diversiones, en la acumulación del dinero, en la lucha por el poder, hasta en la lucha por la existencia hay una fuerza terrible que embarga el cuerpo, la mente y el alma. En medio de esta precipitación enloquecedora, Dios habla y nos invita a apartarnos y tener comunión con Él. Y nos dice en el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Si no sienten buen ánimo, dice la página 398, y no están alegres, no hablen de ello. No arrojen sombras sobre la vida de los demás. Una religión fría y desolada no atrae nunca almas a Cristo. Si sonreímos, recibiremos sonrisas a cambio. Si pronunciamos palabras alegres y agradables y animadoras, estas serán retribuidas. Y finalmente, miren lo que dice la página 400. Cuando el Espíritu de Cristo, cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Se desechan los pensamientos pecaminosos, se renuncia a las malas acciones. El amor, la humildad, la paz ocupan el lugar de la ira, la envidia y las rencillas. La tristeza es desplazada por la alegría y el semblante refleja el gozo del cielo. Nadie ve la mano que levanta la carga, ni cómo desciende la luz de los atrios celestiales, pero la bendición llega cuando el alma se entrega a Dios por fe. Entonces ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Más allá de las emociones,
¿Qué significa esto? Significa que hemos de recibir al Espíritu Santo para poder pasar cada prueba y dificultad de la manera como Cristo lo hizo. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos llene de su bondad y de su misericordia. Y en nosotros se siembre hoy y cada día de nuestra existencia el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo. Oremos al Señor. Querido Dios y Padre, no es fácil dar un adecuado uso a las emociones. Estamos llenos de ira, de pensamientos negativos, de desprecio, de traición, de burla. Hay celos, hay envidias. Y todo esto porque carecemos del Espíritu Santo. Esta historia bíblica emocionante nos enseña que a pesar de que una persona sale del templo y de haber adorado, de haber cantado, puede salir para cometer errores. Señor, enséñanos a tolerar, a soportar, a callar, a estar quietos y dejar que Dios defienda su causa. Solamente para tener que hacer defensa de la fe cuando sea necesario. Enséñanos a dar un adecuado uso de nuestras emociones y a estar por encima de ellas. Lo agradezco y lo pido en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Amén.